Buen día, nuevamente por acá, estimados aprendices SENA, les habla Luciano Arizmendi. En este video vamos a hablar sobre el control de la logística integral. En videos anteriores hablamos sobre generalidades, sobre planeación y sobre organización de la logística integral. Y ahora le corresponde el turno al control de la logística integral. Recordemos que la logística integral comprende la logística del aprovisionamiento, la logística de las plantas de producción y la logística de la distribución. Por tanto, en la gráfica se muestra proveedores, planta de producción, clientes. También en la gráfica se muestra el sentido principal de los flujos de materiales y de los flujos de información, pero recuerde que se da contraflujos a este sentido que se muestra debido a la logística interna. Pues bien, ahora nos vamos a centrar en lo relacionado con el control de la logística. El proceso básico de control, donde quiera que se encuentre y cualquiera que sea el área que controle, incluye tres pasos. El primer paso es el establecimiento de estándares. El segundo paso es la medición del desempeño contra los estándares. Y el tercer paso es la corrección de las desviaciones. Es importante anotar que el control se puede dar durante la ejecución de una actividad o de un proceso, o también se puede dar al final, después de haber terminado la actividad o el proceso. Parece ser más beneficioso hacer este control durante y no después de que ha terminado la actividad o el proceso. Establecimiento de estándares. Un estándar constituye un denominador común o base para expresar una característica o fenómeno en términos cuantitativos o cualitativos verificables. Los estándares permiten realizar medidas de evaluación de tal modo que puedan orientar a los administradores respecto de cómo marchan las cosas sin que estos tengan que observar cada paso en la ejecución de los planes. Puesto que uno de los fines primordiales de la logística es la reducción de costos y la maximización de utilidades de la empresa, los presupuestos formulados con base en los objetivos en lo relacionado al abastecimiento de materiales, la transformación de las materias primas, la distribución del producto, se convierten en estándares fundamentales en el control de la logística. Estos presupuestos se formulan en la planeación y se constituyen en una promesa que luego se compara con los resultados de los estados financieros que contienen los datos reales después de la ejecución. Con respecto a esta diapositiva hay que decir que esos estándares se pueden determinar en forma cuantitativa o en forma cualitativa. Obviamente hay más precisión y es más verificable lo que se establezca en términos cuantitativos. Eso no quiere decir que lo que se formule en términos cualitativos no pueda llegar a ser también verificable con ciertos grados de confianza. Nos hablan básicamente de presupuestos y nos hablan de los presupuestos que se elaboran básicamente durante el abastecimiento. Por ejemplo, durante el abastecimiento se elabora el presupuesto de compra de materias primas,
y de todos los materiales en general y de todos los insumos en general. Ese presupuesto de compra de materias primas se elabora en función de lo que se va a vender, pero también de lo que debe quedar de inventario. Se elabora durante la planeación y es útil para el control, ya sea durante la ejecución o después de terminar el proceso de fabricación, por ejemplo. También nos hablan de presupuestos durante la transformación, que se convierten en estándares. Durante la transformación tenemos, por ejemplo, el presupuesto de materias primas directas, el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de gastos o de costos indirectos de fabricación. Los tres juntos forman el presupuesto de producción y también se convierte en un estándar que sirve de punto de comparación durante la ejecución del proceso productivo o después de la ejecución del proceso productivo. También nos hablan de presupuestos de la distribución del producto. Son aquellos presupuestos que se hacen con el fin de determinar el transporte del producto al mercado y todos los gastos de comercialización del producto relacionados, por ejemplo, con promociones, propaganda, publicidad, etcétera. Estos también son estándares que se constituyen durante la planeación y que son útiles durante la ejecución o después de la ejecución. Son útiles como puntos de comparación. Entonces ya estamos entendiendo las actividades o los fines principales del control. El control lo que hace es comparar los estándares o patrones establecidos con lo ejecutado y de esta manera detectar si hay desviaciones o no hay desviaciones. Si hay desviaciones, tomar las correcciones pertinentes. Establecimiento de estándares. Los presupuestos son estándares para el control financiero, pero en las empresas industriales se debe también establecer estándares para controlar el flujo de materiales, la calidad del producto, el mantenimiento y la seguridad. No solamente el flujo de materiales, yo diría también que el flujo financiero y el flujo de información deben estar sujetos a control y deben existir unos estándares con los cuales se pueda comparar ese flujo de materiales, ese flujo de información y ese flujo financiero, y estas comparaciones se hacen a través básicamente de las funciones que tienen lugar durante ese flujo de materiales o información o financiero. Los siguientes son ejemplos de estándares para el control financiero y de mucha utilidad en el control de la logística. Está el requerimiento de producción en unidades técnicas y en pesos para satisfacer las necesidades de los clientes en un periodo determinado de tiempo. Básicamente nos están hablando de la producción requerida para atender los clientes, no solamente para atender los clientes, sino también para mantener un inventario que nos evite contingencias que puedan llevar a no atender correctamente a los clientes. También tenemos el establecimiento del nivel de inventarios del producto terminado en unidades técnicas y pesos. También es un presupuesto para garantizar que inventarios se deben mantener sin afectar demasiado los costos de la empresa y garantizar el servicio al cliente suministrándole su producto. También está el establecimiento de inventarios de cada materia prima en unidades técnicas y en pesos. También es un presupuesto que se hace para garantizar que no falte la materia prima en la planta de producción y por tanto evitar paradas de la planta de producción. Todos son presupuestos que se elaboran durante la planeación, son útiles durante la ejecución o después de la ejecución, y estos presupuestos o estándares o patrones sirven como punto de comparación, como ya dije, durante o después.
También está el presupuesto de compra y consumo en unidades y en pesos de cada materia prima. Básicamente es establecer las cantidades a comprar de acuerdo a los requerimientos que tenga el producto de cada materia prima. También se elaboran durante la planeación y son útiles durante la ejecución para el control. Presupuesto de transporte de materias primas. También tenemos el presupuesto para transporte, distribución y comercialización del producto terminado. A estos aspectos ya nos habíamos referido anteriormente. Lo importante es nuevamente repetir que son presupuestos que se elaboran durante la planeación y que son útiles durante la ejecución de la producción o después de la producción, y estos presupuestos son estándares que sirven como punto de comparación. La medida del desempeño. La medida del desempeño simplemente es comparar lo que se ha logrado durante la ejecución con respecto a los patrones o estándares ya establecidos. Entonces es una comparación de lo que se tiene hasta donde se ha llegado en la ejecución con respecto a estándares o patrones previamente establecidos, que supuestamente esos estándares o esos patrones son ideales y confiables. La medida del desempeño resulta de comparar los resultados obtenidos contra los estándares establecidos. Esta medida se puede dar según las circunstancias durante la ejecución de las actividades programadas o después de la ejecución de las actividades programadas. Cuando la medida se hace sobre la ejecución, permite detectar las desviaciones y sus causas y tomar inmediatamente las acciones correctivas antes de que termine la totalidad de la ejecución de la actividad. Cuando las medidas se hacen después de la ejecución, resulta más complejo la identificación de causas por las que se dieron las desviaciones y la aplicación de medidas correctivas futuras sobre la ejecución de las actividades. Preferiblemente esta comparación se debe hacer durante la ejecución de la actividad o durante la ejecución del proceso, porque las correcciones, las desviaciones se detectan inmediatamente y las correcciones se hacen también de inmediato. Es más dispendioso y menos preciso hacer esta comparación después de que ha terminado la actividad o después de que ha terminado la ejecución de un proceso. No siempre resulta fácil la medida del desempeño real o esperado en algunas actividades, especialmente de carácter administrativo, ya que los estándares establecidos no miden exactamente el desempeño de la actividad. Entonces, no en todas las actividades ni en todos los procesos resultan fáciles hacer estas medidas de desempeño. Corrección de las desviaciones. La corrección de las desviaciones en las actividades o uso de los recursos empresariales se hace en función de la medida del desempeño de dichas actividades o uso de recursos frente a los estándares establecidos. La detección, medición y corrección de las actividades es la forma como el subsistema de control, interviene y se integra con los demás subsistemas del proceso administrativo. El control se puede ejercer sobre la planeación, sobre la preparación, sobre la ejecución, sobre la organización y sobre la dirección de las actividades en las que intervienen los recursos empresariales y por tanto también sobre las actividades relacionadas
directa o indirectamente con la logística, como el servicio al cliente, como el transporte, la administración de inventarios, el flujo de información, el almacenamiento, las compras, el embalaje, etcétera. Como se dijo al principio, el control se debe aplicar sobre la mayoría de las actividades en una empresa o en la logística integral o en cualquier actividad. La corrección de las desviaciones se puede hacer, entre otras, por las siguientes acciones. Entonces, una acción correctiva es replanteando los planes o modificando sus metas u objetivos. Cuando del control detecta desviaciones, estas desviaciones las puede corregir ajustando los propósitos o las metas o los objetivos que se tenían. También otra acción que se puede tomar como corrección es la reorganización de los recursos materiales y humanos a través de las nuevas asignaciones. Es posible que los recursos no se hubieran estado utilizando bien y por eso se han producido desviaciones. Por lo tanto, a veces la reorganización de los recursos puede llevar a la corrección de las desviaciones. También otra acción es a través de orientación o asesoría adicional. De pronto hay desviaciones pues porque no se estaban haciendo las cosas bien, por desconocimiento, por desorientación, por falta de asesoría. Otra acción correctiva es mayor capacitación y entrenamiento de trabajadores. Las desviaciones pueden ser porque desconocían los procesos, los procedimientos, porque no tenían la práctica. Entonces estas pueden ser acciones correctivas. Y en el peor de los casos, cuando no se logra a través de asesoría, capacitación, mejoramiento del trabajador, entonces pues lamentablemente las correcciones a veces, en las correcciones también se puede contemplar el despido de trabajadores. Si el trabajador no ha respondido a los procesos de capacitación, entrenamiento, y las desviaciones se siguen produciendo. Es lamentable, pero a veces toca. Control de flujo de materiales. Se entiende como flujo de materiales el movimiento de materias primas, partes, piezas, productos en proceso, productos terminados, bienes de capital, donde se debe ejercer control a las funciones relacionadas con compras, envíos, recepción, almacenamiento, inventarios y manejo de materiales. Entonces, el flujo de materiales se controla a través de las funciones que intervienen en ese flujo de materiales. Repetimos esas funciones. Entonces, para controlar el flujo de materiales se hace control sobre compras, sobre envíos, sobre recepción, sobre almacenamiento, sobre inventarios y sobre manejo de materiales. Las compras se refieren a la adquisición de materias primas, partes, piezas y bienes de capital. Las órdenes de compra son elaboradas de acuerdo con las requisiciones recibidas por el departamento de compras y hechas por los demás departamentos, teniendo en cuenta la política de la empresa para comprar. En las compras se debe controlar, esto es importante, en las compras se debe controlar calidad de acuerdo con las especificaciones, cantidad de acuerdo con las necesidades, el precio de acuerdo con las cotizaciones y el tiempo de entrega de acuerdo con los cronogramas o los ciclos de pedido. Control de flujo de materiales. Los envíos se refieren a la preparación de artículos que salen de la empresa, se empacan para protegerlos del deterioro por el tránsito y para facilitar su manejo. Se marcan y se pesan antes de enviarlos. Aquí esa protección se da a través de lo que son los empaques,
y los elementos de embalaje. Los envíos también se pueden referir a artículos que se reciben y se deben ejercer control sobre la cantidad, la calidad y oportunidad en la entrega. Es decir, aquí estamos hablando de los envíos que hace la empresa de su producto, pero también estamos hablando de los envíos que recibe la empresa de sus materiales o materias primas. La recepción consiste en verificar el estado y la cantidad de lo pedido, colocarlo en el lugar previsto y comunicar su arribo. El control de inventario se reduce a determinar el momento en que se debe emitir la orden de compra o de producción y cantidad que se va a ordenar. Control de flujo de materiales. El manejo de materiales implica el movimiento de artículos dentro de la planta de producción con un mínimo de costo y pérdida por daños. El control de flujo de materiales requiere que todo el sistema se visualice a medida que las materias primas, las partes, las piezas, etcétera, fluyen hacia las instalaciones de fabricación, fluyen dentro de las instalaciones de fabricación y luego hacia los canales de distribución. Otros tipos de controles. Entonces, además de lo ya mencionado, hay controles en el área de mantenimiento. En este caso se llevan fichas de mantenimiento en las cuales se indican las fechas de inspección. También se hacen boletines de inspección en los que se indica para cada máquina los puntos a inspeccionar en cada visita. También hay controles en cuanto a la seguridad. Para controlar la evolución de la seguridad en la empresa se realizan inspecciones, se determina si se comparan índices de accidentes con los datos anteriores y con los de otras empresas. Dentro de estos índices tenemos el índice de frecuencia, el índice de gravedad, el índice de duración media de los accidentes. Dentro de paréntesis se muestran las fórmulas que permiten calcularlos. Otros tipos de controles. Para control de calidad se utilizan varias técnicas. Muestreo de aceptación es una técnica para el control de la calidad. Se utiliza para control de la calidad en la recepción de materiales. Se extrae una muestra al azar de n unidades. Se acepta o se rechaza el lote según el porcentaje de piezas defectuosas, sea inferior o superior a una cantidad determinada. Diagramas de control. Se toman muestras representativas y se establecen límites inferiores y superiores de control en función de la media y la desviación estándar para la variable que se está controlando. Estos límites facilitan la aceptación o el rechazo. Dentro de lo que se puede controlar con estos diagramas de control están medidas o dimensiones de piezas, es lo que se está citando como ejemplo. También están el control relacionado con pruebas y ensayos destructivos. Se utiliza para control de calidad final, por ejemplo, someter a impactos un casco para determinar su resistencia. Y por último tenemos para control de proyectos se utilizan las técnicas PER CPM. Estas técnicas PER CPM están basadas especialmente en la determinación de las actividades de un proceso, los recursos que se requiere para cada actividad, la secuencia que debe seguir cada actividad, y también los recursos que se le deben asignar a cada una de las actividades, ya sean recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros,
Estas técnicas per CPM están basadas en lo que es la ruta crítica o lo que es el software de project de los programas de Microsoft. Con esto hemos llegado al final de la presentación de control. Les agradezco por el tiempo prestado. Les habló Luciano Arizmendi. Les deseo un feliz día y hasta pronto.